Hermanos, que Dios les bendiga, nos da gusto saludarles. Vamos a continuar con nuestra lectura de la epístola de Santiago. En esta ocasión vamos a leer el capítulo 3, versículo 2, que dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La parte inicial de este texto dice: porque todos ofendemos muchas veces. Notemos que el texto está generalizando y que en esta generalización nos está incluyendo a todos nosotros en esa expresión. Por esto dice: porque todos ofendemos muchas veces. A nosotros no nos gusta que se generalice. No tenemos problemas en que se hable de los errores de los demás, pero no nos gusta que nos incluyan en la lista de los que fallan. Pero en este caso Santiago, que había sido pastor ya por algunos años y conocía el comportamiento de las personas y particularmente de los cristianos, decidió generalizar, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y nos incluyó a todos, diciendo: porque todos ofendemos muchas veces. Ahora, el término original, que aquí se traduce como ofendemos, se puede traducir como fallamos, erramos, pecamos, resbalamos, caemos, sufrimos un revés. Por esto algunos textos en diferentes versiones bíblicas cambian. Por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas cita este texto diciendo: porque todos tropezamos de muchas maneras. La Biblia de la traducción al lenguaje actual dice: todos cometemos muchas faltas. Pero el contexto nos está hablando de faltas de la lengua, de tropiezos con lo que decimos, pero sobre todo de pecados, de ofensas a Dios en nuestro hablar. Ahora, podríamos decir que si nos van a incluir en la lista de quienes han pecado con su lengua, quizá podríamos estar dispuestos a admitir que, bueno, sí, quizá en algún momento de nuestra vida hemos ofendido con nuestros labios. Y si nuestra memoria no nos falla, podríamos hacer un ejercicio mental para recordar aquella ocasión. Pero si pensamos así, sería claro que no hemos leído bien lo que dice este texto. Notemos que el verbo ofender está en tiempo presente y que además es algo repetitivo, es algo que hacemos frecuentemente. Por esto dice: porque todos ofendemos muchas veces. Esta es la generalización que hace la Biblia, que en el tiempo actual estamos ofendiendo, estamos lastimando con nuestro hablar y que además lo hacemos de manera repetitiva. Aquí el texto no está hablando de decir majaderías o malas palabras, porque no se necesita decir una mala palabra para ofender o para pecar. A veces el pecado o la ofensa se puede cometer por medio de palabras incluso normales, porque en ocasiones el pecado no está en una palabra en particular, sino en la forma como decimos las cosas y en la intención que tenemos al decir algo. Entonces, este texto no se trata de ver si aceptamos o no aceptamos que estamos en la lista de los que son ofensivos con su hablar, sino más bien de ver si ya somos conscientes de ello o si aún somos inconscientes de esas ofensas. Por esto, a cada uno de nosotros nos convendría preguntarnos: ¿cómo hablo? ¿Qué intenciones tengo al decir una cosa? ¿Hay en mis palabras soberbia, engaño, menosprecio, exageración, manipulación, egoísmo, codicia, miedo, altivez? ¿Cómo hablamos? Recordemos que hay palabras que al oírlas nadie podría decir que son malas, sino hasta ver la intención de esas palabras. Recordemos a aquel hombre que le dijo a su hermano: salgamos al campo. Génesis 4:8. Pero esas palabras, que eran aparentemente buenas, llevaban dentro de ellas los delitos de alevosía y premeditación para cometer un gran mal. También veamos las palabras aparentemente piadosas de Saúl, aparentemente espirituales. En 1 Samuel 15:15
cuando después de que Saúl desobedeció a Dios, Saúl le dijo a Samuel, al profeta, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Con esas sutiles palabras, Saúl encubrió su propia desobediencia, diciendo que era el pueblo el que había perdonado la vida a las ovejas y vacas de Amalec, que Dios había mandado destruir. Y además dijo Saúl que eso había sido para ofrecer esas ovejas en sacrificio a Jehová. Unas palabras aparentemente piadosas y aparentemente espirituales. Pero Dios iba a juzgar esas palabras engañosas que sutilmente encubrían desobediencia. Hubo también una esposa en Primera de Reyes 21:7 que aparentemente le dio palabras de apoyo y afirmación a su esposo, el rey Acab. Y le dijo, la esposa del rey Acab, le dijo al rey cuando él estaba un poco triste, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Qué tenían de malo esas palabras de ánimo, de afirmación de una esposa a su esposo? Bueno, que en esas palabras había injusticia, altivez y la determinación de llevar a cabo engaño y homicidio. Vemos en estos ejemplos palabras aparentemente buenas o que es difícil encontrar en ellas algún elemento de pecado, hasta que vemos el contexto y lo que conllevaban esas palabras. Algunas de ellas aún parecían espirituales o de devoción a Dios, pero eran portadoras de engaño y de pecado. La pregunta para nosotros es si estamos, o mejor dicho, la pregunta para nosotros no es si estamos en la lista de generalización de Santiago 3, versículo 2, sino si somos ya conscientes de ello, de las ofensas que cometemos en nuestro hablar, o si todavía no somos conscientes de ello. Hay veces que por quedar bien con algunos, por tratar de ganar el favor de algunos, o por tratar de ganar su apoyo, causamos un agravio a otros con nuestras palabras. Un caso como este fue el de un hombre llamado Doeg, edomita, que por ganar favor con el rey Saúl, le dio un reporte que tenía elementos de verdad, pero que estaba mezclado con elementos de mentira. ¿Y qué causó con ello? Este reporte de Doeg a Saúl, que tenía la intención de quedar bien con el rey, causó la muerte de 85 sacerdotes de Dios que en realidad no habían cometido todo lo que Doeg había dicho. Por esto el rey David escribió el Salmo 52 y en el versículo 3 y en el 4 dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por esto, todos debemos preguntarnos, ¿qué encubren nuestras palabras, aun cuando podrían ser calificadas en la apariencia como justas? ¿Qué efectos tienen esas pequeñas alteraciones de verdad? Y la segunda parte del texto que estamos leyendo en Santiago, capítulo 3, versículo 2, nos muestra dónde está la solución a todo este mal. Pues dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La solución para muchos de nuestros pecados de hablar es precisamente refrenarnos, refrenar nuestras palabras. Esto también se refiere a avanzar hacia la madurez cristiana, hacia la santificación cristiana. El término refrenar no significa dejar de hablar, sino significa controlar nuestras palabras, cuidar lo que hablamos, escoger lo que hablamos y además cómo lo hablamos y las intenciones que tenemos al expresar algo. Sobre todo, que lo que hablamos, cuidemos que no esté ofendiendo a Dios.
Al principio decíamos que cuando la Biblia dice todos ofendemos muchas veces, esa palabra ofender en el original se refiere a pecado, es decir, se está refiriendo a ofensas contra Dios. Así que más que pensar en si ofendemos a alguien, debemos pensar si ofendemos a Dios en lo que hablamos. Podríamos decir que el rey Nabucodonosor no ofendió a nadie de su reino cuando dijo en Daniel 4:30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Parece que no lastimó a nadie, pero con estas palabras pecó contra Dios, por lo cual los siguientes 2 versículos dicen que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que decía, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En una ocasión diferente, los israelitas vieron que su líder Samuel había envejecido y fueron con él y le dijeron en 1 Samuel 5:8, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esta parecería ser una solicitud aparentemente normal, una nueva propuesta de gobierno, pero en el fondo, ¿qué tenía esta solicitud? En el versículo 7 Dios mismo habla del pecado de esas palabras y él dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Ese era el pecado, esa era la ofensa de esa solicitud. Era una ofensa no para Samuel, sino para Dios. Era el pecado ofensivo de desechar a Dios para que no reinara sobre ellos. Así que está bien que cuidemos en no ofender a los demás, pero sobre todo debemos cuidar de no ofender a Dios con nuestras palabras y con nuestros pensamientos. Quizá al entender esto, que este versículo de Santiago está hablando de ofensas que cometemos contra Dios, nos vamos a dar cuenta que en verdad muchas veces o frecuentemente estamos expresando pecado en nuestras palabras y aún en nuestros pensamientos. Ahí muchas veces expresamos falta de fe, falta de confianza en Dios. Ahí muchas veces en nuestros pensamientos y en nuestras palabras expresamos dobles intenciones, elementos de verdad con elementos de mentira. Por quedar bien o por ganar el favor de la gente, mezclamos elementos de verdad y de mentira. Por eso, la Biblia atiende este pecado de la ofensa verbal desde la raíz, desde el mismo corazón, y nos llama a examinarnos y a refrenarnos aún desde nuestros mismos pensamientos. Por esto Eclesiastés 10:20 nos dice, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey. La Biblia cuida aún lo que decimos en nuestro pensamiento. Isaías 55:7 nos llama a una limpieza en los pensamientos y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay un mensaje esperanzador de un perdón amplio de Dios. Si nosotros nos arrepentimos, hay un amplio perdón de Dios para nosotros. Jeremías 4:14 dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad?
vemos que somos nosotros los que permitimos dentro de nosotros los pensamientos de iniquidad. Nosotros somos responsables de lo que pensamos. Y este mismo profeta Jeremías dice en el capítulo 20, versículo 12, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Como dijo el Señor Jesús en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Por esto, esta enseñanza sobre refrenar nuestras palabras, de controlar nuestras palabras, debe ser desde el diálogo interno que está dentro de nuestro corazón. Como dice en 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pidamos hoy al Señor perdón por todo pecado, por toda ofensa ante Él que hemos cometido con nuestro hablar, que nos limpie aún desde lo que hemos dicho en nuestros pensamientos, que nos perdone los pecados de solicitudes que han mostrado falta de fe, que nos perdone toda ofensa hacia su nombre, aparentes palabras de ánimo para alguien quizá, pero que no llevaban justicia en esas palabras, que nos enseñe a refrenarnos aún de nuestros pensamientos. Pidámosle que nos enseñe a examinar ante Él lo que pensamos para que nuestras palabras sean gratas delante de Él. Que Dios les bendiga. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre
me